entonces, hermanos. Póngase de pie un momento, vamos a pedirle al Señor que se glorifique y que nos ministre a través de la palabra de Dios. La palabra del Señor siempre nos fortalece. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo bueno. Yo quiero agradecerte, Padre, por ayudarnos en este proceso de construcción. Señor, tú conoces mi corazón y sabes que no estaba en mis planes. Y ya habíamos hablado de eso, Señor, porque no había dinero. Pero tú obras de maneras sorprendentes, Señor. Y tú lo hiciste y nos gozamos con este local, Señor. Te damos gracias, Padre. Te bendigo por cada hermano que ha aportado. Te bendigo, Señor, por los que seguirán apoyando, Padre, porque seguiremos adelante, porque es tu obra, porque es hermoso que la comunidad tenga un lugar donde adorarte, donde venir a recibir palabra, donde sean edificados, Señor. Oh, Padre, muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Ahora rogamos, Señor, que nos ministres a través de la palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ministranos, Señor. Háblanos en esta mañana con tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestra mente y que tu palabra llegue a nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos, y abrir en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, capítulo 3. Bueno, el libro de los jueces, ya llegamos a los jueces. Empezamos con Génesis, leyendo todo lo mismo, ¿cierto? Génesis, vimos la creación del Señor, vimos cómo Dios hizo un mundo hermoso, maravilloso. ¿Cuántos disfrutan este mundo que Dios creó? Yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a conocer. No me quiero ir de este mundo sin conocer un poquito más. Y ayer, en estos días que cumplí años, recordaba que el Facebook se encarga de recordarle a uno qué estaba haciendo hace un año y me presentó ahí que está nada menos que en Hollywood, donde están las estrellas. La creación de Dios. Génesis habla de la creación de Dios. Vemos ahí el diluvio, Noé, el diluvio, Dios, porque la maldad se multiplicó, etcétera. Dios después escogió a Abraham y le dijo que iba a ser de él una nación grande, maravillosa, y comenzó ya la Biblia, se enfoca no en la creación, no en el todo, sino se enfoca en una familia que comienza a desarrollar, a crecer, y esa familia termina en el libro de Génesis en Egipto, ¿cierto? Y allá estuvieron ¿cuánto tiempo? 430 años, 430 años, pero y eran esclavizados, pero ellos clamaron al Señor y el Señor levantó ¿a quién? Mateo, a Moisés, levantó a Moisés y los liberó con mano poderosa, mostró su gloria, en fin, los llevó por el desierto, hizo un pacto con ellos allá en el Sinaí y se murió Moisés, pero Dios levantó ¿a quién? A Josué. Hermanos, siempre que haya una necesidad, Dios va a levantar un hombre, una mujer para hacer la obra, amén. Y levantó a Josué y Josué se encargó ¿de qué? De entrar, conquistar la tierra y repartir la tierra, ¿cierto? Entonces ahí llegamos en ese momento en que ya Josué muere, pero el pueblo adquirió su propiedad, su casa propia, su tierra propia, la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces llegamos ahí ya en el momento en que ya está, no hay un líder, una cabeza visible, sino que ya murió Josué pero el pueblo quedó de acuerdo a la promesa de Dios, y lo hablábamos hace poco, que el Señor cumple sus promesas. Todo lo que el Señor les dijo, eso se cumplió. Qué maravilloso saber eso, hermanos. Amén. Que no tenemos un Dios faltón, torcido, ¿cierto? Que, ay, qué pena, no pude. Qué bueno saber eso. Y entonces aquí estamos en un tiempo hermoso donde ya la gente tiene su tierra, podían cosechar, podían comer, disfrutar. ¿Cómo cree que estaban ellos? ¿Tristes? ¿Felices? ¿Cierto? ¿Cómo se supone qué actitud deberían tener al Señor?
agradecimiento, adoración, ¿cierto? Obediencia al Señor, un corazón agradecido. Pero vamos a ver que no fue así, no fue así. Vamos a leer entonces desde el versículo 1 en adelante. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte del Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta llegar a Mat. Ahora, hermanos, mire lo que dice el texto. Estas son las naciones que Jehová, ¿qué? Dejó. ¿Para qué? Para probar. Oiga, ¿quién es el que está actuando acá? ¿Quién es el sujeto de la oración? Hablemos de español. Jehová dejó algunos enemigos ahí a los laditos, ¿cierto? ¿Con qué propósito los dejó? Dice, para probar. Los que han estudiado hermenéutica saben que estas palabritas para, que a veces se ven tan chiquitas, pero son fundamentales, porque está demostrando que el propósito, el objetivo, la meta, Dios tiene una meta con su pueblo. Dios tiene un propósito con su pueblo. Dios tiene un propósito con usted. Dígale al que tiene al lado, Dios tiene una meta contigo. Dice, para probar con ellas. Hermanos, es el Señor es el que permite circunstancias. El Señor es el que abre puertas y el que cierra. Y él dice que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel, ¿qué? Conociesen la guerra. Oiga, ¿no le parece curioso eso? ¿Qué es lo que está diciendo? El Señor quería que las nuevas generaciones aprendieran ¿qué? ¿Aprendieran a qué? A luchar, a guerrear, a trabajar duro. ¿Cuántos dicen amén? Porque es que ellos llegaron en la tierra todo listico, todo, ¿cierto? Pero no sabían lo que implicaba, o sea, no sabían, no habían conocido la guerra, o sea, no lucharon por ella. Ya estamos hablando de la generación de los hijos que están ahí y que recibieron la tierra así todo relajadito. Mire, hermanos, a veces como padres nosotros queremos que nuestros hijos tengan todo así como en bandeja de plata, todo, mijito, papi, yo quiero un iPhone. Claro, mi hijo, ¿cierto? Papi, yo quiero, claro, o sea, como que a todos le dicen, sí, y le ponemos todas las cosas tan fáciles y no los enseñamos a luchar. ¿Y qué pasa? Cuando usted no esté, o aún estando usted, se dará cuenta que se vuelven egoístas. ¿Sí? Si usted es de pequeño, todo, mijito, y sí, papi, y todo, y no quiere que le toquen ni le miren a su hijo, porque no, él se levanta con una idea de que él es un rey y que todos tienen que obedecerle. Y él empezó haciéndolo llorando y manipulando y pidiendo y todo lo quiere fácil y el amor del papá, de la mamá, de toda la familia. Entonces él es el rey y por eso es prepotente, grosero, altanero, ¿sí? Entonces no se les puede dar todo tan fácil, hay que enseñarlos a luchar. ¿Cuántos dicen amén? Esa generación no había conocido la guerra y Dios dejó esas para que ellos experimentaran lo que es luchar, lo que es guerrear y depender del Señor y que solo el Señor les puede ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es algo importante cómo manejamos nosotros, cómo estamos enseñando a los hijos. Es tremendo que llegan a 20 años, a 30 años, hasta 40 años y todavía hay pegado el papá y de la mamá. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¿Cómo así? Y a veces tan tremendos que tienen hijos y ¿qué hacen? Se los traen al papá y a la mamá.
Y los pobres viejitos ahí los criaron y lucharon y ahora les toca también criar y levantar. Hombre, cuando deberían ya estar disfrutando, descansando, ¿cierto? Eso es injusto. Pero el problema a veces no son los hijos. El problema son ¿quiénes son? Los padres. Los padres. No hay malos hijos, son malos padres. Entonces, mire, hermanos, acostumbrémonos, ¿cierto? Que hay normas, que hay que hacer, que lavar la loza. Empiece con pequeñas cosas, pero él debe aprender a luchar solo. Él debe aprender a luchar solo. Amén. Dice que para que probasen la guerra, para que conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Versículo 3, y ahí menciona todos los que él dejó. Versículo 4. Fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová. Oiga eso, ¿para qué? Para probar. Ahora, una pregunta, ¿acaso es que Dios no sabe quién es quién? Entonces, ¿cómo así que para probar a ver si ellos sí aman a Dios, sí siguen los mandamientos o no? Eso pareciera desconocimiento, pero Dios lo sabe todo. Dios sabía que Adán y Eva iban a caer. Dios sabía todo eso. El plan fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos antes de la fundación, porque es que para Dios no existe tiempo. El tiempo es para lo creado, para nosotros. Dios está en un eterno presente, dicen algunos teólogos. Dios sabía. Pero entonces, ¿cómo así que va a probar si sí o si no? Hermanos, las pruebas no es por causa de Dios, las pruebas es por causa de nosotros. Porque es cuando vienen los momentos difíciles que usted saca a relucir lo que usted es. Amén. Es cuando usted es probado, es desafiado, es retado. Y ahí es donde se desarrolla un carácter fuerte, valiente, arriesgado, trabajador, luchador. Es cuando vienen los desafíos de la vida que nos damos cuenta de qué estamos hechos. Y ahí es cuando crecemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando todo está en paz, cuando todo está en bendición, ahí no hay ningún crecimiento, ahí es un estancamiento, ahí no hay. Pero dice que fueron para probar con ellos, para saber si obedecerían sus mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por Moisés. Versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos. ¿Y qué? Ay, Señor, qué triste, ¿cierto? Una generación bendecida. Una generación que tenía propiedades, tenía fincas, tenía ganados. Tenía una gran bendición. Hermanos, la prosperidad no significa que usted conoce a Dios. El hecho que a usted le vaya bien económicamente no quiere decir que su corazón está con Dios. Porque aquí ellos tenían propiedades, tenían económicamente muy bien. Los enemigos los respetaban, tenían una historia, tenían propiedad, pero no tenían a Dios en su corazón. Habían recibido la bendición, pero se olvidó de dónde vino esa bendición. Y el problema es a veces que miramos la bendición y cuando Dios nos bendice, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de que todo nuestro corazón y nuestro interés se vaya en la bendición y se nos olvide de dónde vino la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios lo bendiga, haga como el bambú. Entre más alto, se empieza a inclinar, se empieza a agachar, ¿cierto? Porque reconoce. Debemos reconocer de dónde es que viene la bendición. Si Dios lo bendice, bendiga a Dios, dele la gloria a Dios y no deje que su corazón ame más la bendición que al dador de la bendición. A veces la bendición se convierte en un problema. La bendición puede ser perjudicial para la salud espiritual, ¿cierto? Y eso es lo que vemos aquí, una generación que Dios los bendijo y Dios les dijo, tengan cuidado, amarán al Señor tu Dios, no te harás imagen, y resulta que fueron cediendo, se fueron casando con los impíos, con los filisteos, con los amorreos, etcétera, y eso llegó a que la gente fuera a adorar otros dioses, tremendo.
Entonces viene un problema de apostasía, un problema le dieron la espalda a Dios y comenzaron a adorar a otros dioses y haciendo sus propias leyes. Pero mire lo que pasa, el versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron ¿qué? A Jehová su Dios y sirvieron a los Baales, a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán. Oiga, los vendió, me llama esa palabra la atención. Los vendió. ¿Qué es vender? Exacto, es poner a su disposición. Mire, hagan con ellos, como en Romanos 1 dice que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. O sea, Dios le da sus leyes, Dios les habla, Dios les enseña, pero llega un momento en que Dios los suelta. Ah, bueno, si eso es lo que usted quiere, hágale y enfrente las circunstancias. Dice, los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Servir a una nación era ¿qué? Pagarle tributo. Servir a una nación era, yo necesito 500 soldados, vengan para que peleen conmigo. O sea, disponía del personal de guerra. Los jóvenes tenían que ir a luchar por un país que no era el de ellos, a luchar con los que los tenían subyugados, con los que también les cobraban impuestos. Servir era eso, o sea, eso era una esclavitud, eso era algo tremendo, ¿cierto? ¿Cómo así que yo crío mis muchachos y ahora van a que se maten allá luchando por una nación que es mi enemiga, la que también me saca los impuestos? O sea, terrible, ¿cierto? Y estuvieron así, ¿cuánto tiempo? 8 años. ¿Qué hicieron entonces? Versículo 9. Entonces, ¿qué? Clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que usted debe hacer, hermano, cuando hay problemas? Clamar. ¿Qué es lo que usted debe hacer cuando vienen las dificultades? Quejarse. Renegar. ¿Por qué a mí? No. Ellos clamaron al Señor. Hermanos, cuando a veces el problema espiritual es eso, dejó de haber esa comunión con el Señor y las cosas comenzaron a deteriorarse hasta llegar a un punto a ser como los inconversos o peor que ellos. Pero dice, ellos clamaron al Señor. Qué bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. ¿Esto es a quién? Otoniel, diga Otoniel. ¿Cuántos Otoniel hay acá? Ninguno, ¿cierto? Esos nombres ya no cuadran hoy en día. Pero miremos quién es Otoniel. Dice, hijo de Cenaz, que tampoco lo conozco, hermano de Caleb, ese sí más o menos se menciona en la Biblia, ¿sí? Y dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. ¿Y Jehová qué? Entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Asiria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Aquí tenemos, mire hermanos, el pueblo clama a Dios y Dios siempre mandará una respuesta. El Señor dice, clama a mí. Entonces, si a veces no hay respuesta, quizás es porque no hay clamor suficiente, no hay el clamor adecuado. No hay clamor, nos quejamos o qué cosa, qué situación, pero no clamamos. Pero mire hermanos, cuando clamamos el Señor mandará. Ahora el Señor mandó a Otoniel. ¿Quién es Otoniel? Miren, no dice más nada la Biblia sobre este señor. O sea, que era un superpoderoso, musculoso, experto en la guerra. No, era un campesino, como todos los demás. Pero lo que yo quiero que usted vea es que, hermanos, Dios puede usar a una persona común y corriente. No, solo uno escuchó. Dios puede usar a una persona común y corriente. Hermano, Dios le ha dado a usted algo que no tienen los demás. Dones, habilidades, oportunidades, etcétera, etcétera. Usted puede ser un instrumento de Dios. No importa que usted no se considere especial. Dígale al que tiene al lado, usted es un instrumento de Dios.
no era un hombre extraordinario. A veces, no, es que yo no tengo habilidades, es que yo no puedo, es que yo no soy. Y usted sabe lo que pasó con Moisés, ¿cierto? La cantidad de excusas. Y vamos a mirar, en la medida que vamos leyendo los jueces, ellos decían, no, Señor, yo soy un simple campesino, Señor, yo no, mi familia es de las más pobres de acá, Señor, ¿cómo así? Pero es que Dios utiliza personas comunes y corrientes, hermanos. Personas sencillas, personas de las de a pie, de las normales, o sea, como usted y como yo. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno saber eso. Siempre entienda que usted es un instrumento de Dios, usted es un ministro de Dios, un ministro de Dios. Usted puede ser de bendición a ese vecino, a esa vecina, a esa familia, a su familia. Usted puede ser un instrumento de Dios, porque si Dios lo pone en un lugar con circunstancias, si Dios le abre oportunidades, cuando usted ve a un enfermo, cuando usted sepa que un vecino tiene un problema, una dificultad, vaya, visítelo. Vecino, vengo a orar por usted, porque Dios le dio la vida y Dios puede ayudarlo. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede, nosotros somos la luz del mundo, nosotros tenemos eso. No tenemos que esperar por tener cosas especiales o recibir cursos, no, es sencillamente contar lo que Dios ha hecho en su vida. Y Dios ha hecho cosas maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre común y corriente, Dios lo levantó. Miremos en el versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Después de cuánto? 40 años, imagínense. 40 años les duró el gozo y la alegría. Pero otra generación que quizás no conoció y vuelve el mismo problema. Hicieron lo malo ante Jehová. ¿Y Jehová qué hizo? Fortaleció a Eglón, rey de Moab. Tremendo. Dios fortalece al enemigo para que venga y nos... Tremendo, ¿cierto? Ay, qué enemigo tan mal. Ay, qué vecino. Ay, qué patrón. De pronto sea el Señor el que lo está... ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios levantó a una nación, es Dios el que hace, es Dios el que permitió que Petro llegara aquí al poder. Por eso debemos bendecirlo. Bendecirlo. Hay algunos que hablan y, hermano, él es nuestro presidente. Es que Dios es el que quita y el que pone. Que no nos gusta, bueno, pues, pero Él es el que puso, tenemos que orar por Él. Cuando Pablo dice que debemos orar por los que están en eminencia, que someternos a las autoridades. Cuando eso, el que estaba en el poder era un emperador asesino de cristianos, que odiaba a los cristianos, que mató una cantidad, y él dice, oren por ellos, bendíganlos, ellos son puestos por Dios. Esa es la actitud del cristiano, no es hablar mal, no es ya gente que está prediciendo, no, que esto, hermano, oremos. Porque es que nosotros estamos en las manos del Señor. Colombia y el mundo entero está en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios fortaleció, me llama esa palabra, Dios fortaleció al enemigo para que viniera y luchara contra él. Versículo 13, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, o sea, se unieron y vinieron a Israel y tomó la ciudad de las palmeras y sirvieron los hijos de Bel a Eglón, rey de los moabitas. ¿Cuánto? 18 años, otra vez. Pague impuesto, mijito, todos los que él se le antojaba, y venga con sus soldados para que peleen, me ayuden a... Terrible, ¿cierto? Una esclavitud. 18 años, hermano. ¿Cómo? Sí, ya vamos aumentando. Tremendo, 18 años. Eso es mucho tiempo. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? Hasta que usted se decida a clamar. Mire el 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, mire que esto se repite, esto es reiterativo en el libro de los jueces. Caen, le fallan al Señor, viene el enemigo, los trata mal por años, hasta que ellos se vuelven al Señor y piden misericordia, y Dios levanta a otro hombre. Clamaron los hijos de Israel y Jehová les levantó un libertador. ¿Cómo se llama? Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Era zurdo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué la Biblia dice que era zurdo? Pues porque era zurdo.
Pero ¿cómo viene eso al caso? Bueno, es que hoy en día, ¿cuántos escriben con la mano izquierda? ¿Cuántos son zurdos? Uno, no más, la única. Eso muestra que son escasos. Uno solo, eso quiere decir que no es lo normal. O sea que Ángela es. Hermanos, en el tiempo bíblico, alguien que era zurdo era anormal, en serio, era un discapacitado. En esos tiempos. Hoy en día no, porque inclusive a uno le enseñan, escriba con ambas manos, porque eso ayuda al cerebro, que no sé qué. Y hay gente que lo hace. Tenía un compañero en el seminario que le escribía cuando se cansaba con la derecha y le rendía igual. ¿Este man qué? Le rendía. O sea, hoy en día no es, tranquila Ángela, no se preocupe. Pero en los tiempos bíblicos, tiempos de guerra, era la derecha. Y por eso habla en la Biblia que la diestra de Dios es la derecha. ¿Cierto? Esa era Entonces, este hombre era un discapacitado, no era apto para la guerra. ¿Sí? Pero miremos lo que pasa. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos en el lado, ¿qué? ¿Por qué en el lado derecho? Porque él es izquierdo. Si yo soy derecho, yo guardo aquí Ay, no la traje. ¿Cierto? Esa es la forma. Pero ese señor se la guardó ¿dónde? Acá. ¿Dónde lo iban a esculcar cuando se presentó ante los enemigos? Obvio. Vamos a seguir leyendo. Dice el 16, Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos al lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, su enemigo, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo al rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, callad. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí la puerta de la sala y las aseguró con cerrojo. Qué tremendo, ¿cierto? Le trajo el presente, el regalito. Hermanos, obviamente no iban a dejar, la guardia de seguridad no iban a dejar llegar allá a un hombre armado. Y le revisaron, como es lo normal, el lado izquierdo, porque ahí es donde... Sí, pero este hombre pasó porque tenía, como era zurdo, lo tenía en el lado derecho. Entonces, mire, algo que en el momento era una discapacidad, alguien que no funciona para la guerra, resulta que Dios lo usó para vencer al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Dios usa también a personas comunes y corrientes, normales. Yo no sé qué piensa de usted, no, es que yo soy malo para hablar, o no sé qué, o yo soy muy tímido, o yo soy no sé qué diga usted de usted mismo, pero yo quiero decirle que Dios le ha dado las habilidades para cumplir una función en el mundo. Hay algo que hay que hacer, hay personas que usted va a bendecir con su misma amistad, con su misma presencia, y eso es, somos instrumentos de Dios. Y estamos preparados para servir al Señor, no importa las circunstancias, no importa que usted se considere discapacitado. Es que mire, hasta ese nombre bien feo que le pusieron, Ahod, y lo único que dice, no, él era zurdo, pero la palabra no está diciendo eso. Si lo dice así es porque Dios puede usar a cualquiera. Eso que usted considera que de pronto es una debilidad, Dios lo puede usar para bendición a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor.
Y vamos a decirle, Señor, gracias porque yo soy un instrumento tuyo. Somos una bendición, hermano. Usted es una bendición para su cónyuge, para sus hijos, para su familia, para sus vecinos, para sus amigos. Nunca se le olvide que usted es un instrumento capacitado por Dios y que tiene una misión, hay algo para cumplir en esta vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana queremos agradecerte, Dios, por este pasaje que hemos leído. Gracias, Señor, porque hemos visto 2 primeros jueces que tú levantas, libertadores para un pueblo rebelde, que quebrantaba tus leyes y por eso venía el castigo, pero se acordaron que había un Dios de misericordia, se acordaron que había un Dios de amor y clamaron y volvieron su corazón a Él, y tú siempre levantas la solución. Oh, aleluya, Padre, muchas gracias. Qué bueno saber que tú eres un Dios de misericordia. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores. Oh, gracias te damos, Señor. Qué bueno saber que cuando fallamos podemos venir a ti, Señor, sabiendo que la respuesta vendrá, Padre. Oh, aleluya, muchas gracias. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Ayuda a cada uno, Señor. Ayúdanos a honrarte, a amarte, a glorificarte. Ayúdanos a saber que estamos en esta tierra no es por casualidad. Tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Bendice a mi hermano, ayúdalo, abre sus ojos para que él pueda ser de bendición a esos vecinos, a esa familia, a esos amigos, a esos compañeros, compañeras de trabajo, de estudio, donde quiera que estemos, porque somos la luz del mundo, somos de bendición, Señor, ayúdanos, úsanos. Hermano, dígale, Señor, úsame. Úsame para tu gloria, Señor, mis talentos, mis habilidades, mi personalidad, todo lo que me has dado son herramientas, Señor, para bendición de otras personas. Úsame, Señor, para tu gloria, para tu honra, Padre. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Dios maravilloso. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga, una feliz semana y recuerde que el próximo domingo nos vemos aquí a las 9 de la mañana. ¿Un anuncio? Pero hermano, no se me vayan todavía. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por la vida de nuestro pastor? Invitamos a que pase acá también al frente, pastor. Un momentico.